Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Si nos echamos un clavado en la historia de las religiones, encontramos con sorpresa que durante milenios éstas se han comportado prácticamente como organismos vivos. Sí, amigos, miren, evolucionaron como cualquier ser vivo. Algunas se extinguieron como dinosaurios y otras fueron reemplazadas por nuevos rivales. Incluso algunas religiones, que se creían las más firmes, con todo y sus supuestos libros sagrados literalmente grabados en piedra, han mutado a lo largo de los años, transformándose y adaptándose maliciosamente para complacer a las nuevas sociedades, para congraciarse con la siempre cambiante política de cada región y también, ¿por qué no?, adaptarse a las nuevas corrientes filosóficas, siempre con la intención de prevalecer en un mundo cambiante y dinámico. Digamos que esta flexibilidad al cambio ha llevado a un enfrentamiento total entre estas ideologías en competencia. Hemos visto a lo largo de la historia, y no voy a hacer una lista detallada, cómo las diversas religiones siempre acaban en un formidable pleito entre ellas, muchas veces cruel y sanguinario, solo para imponer su visión a su Dios y para tratar de comprobar la mayoría de las veces por medio de la fuerza que su amigo imaginario particular es el de a de veras, o por lo menos mejor que el del otro. Como dijo el experto en religión comparada Joseph Campbell, la interpretación de la religión la convierte en una vidriera de colores que le permite ver la luz a través de ella con el color y la forma que la religión quiera. De eso hablaré en este video, de cómo algunas creencias que antes parecían inamovibles y permanentes han cambiado dramáticamente con el tiempo. Pero antes los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. En la descripción les dejo la liga para que se unan a la gran comunidad de La Fosa Escéptica en Facebook. Espero sus comentarios, los leo todos. Bueno, pues ahora sí, a lo que vinimos. Para muchos que no están del todo bien familiarizados con el término mormonismo, por lo general nos trae a la mente algunas palabras, una de las cuales es la poligamia. En realidad, la poligamia ha perdido popularidad dentro de la iglesia mormona, hasta el punto de que ahora está prohibida por los profetas vivientes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A principios de la década de 1840, la iglesia practicaba la poligamia, un concepto ampliamente aceptado, incluso apoyado por algunos pasajes bíblicos y también por muchas otras culturas alrededor del mundo. Después de la muerte de Joseph Smith, ese orate que afirmaba que hablaba con ángeles, que supuestamente tradujo unas misteriosas tablillas de oro que ahora es el Libro de Mormón y que tenía más esposas que un jeque árabe, su sobrino, que se llamaba Joseph F. Smith y que era en ese momento presidente de esta iglesia, declaró prohibida la práctica de la poligamia y hasta amenazó con excomulgar a los miembros de la iglesia y a cualquier funcionario de esta misma iglesia que realizara estas ceremonias. ¡Hola, atentos! Prófugos del ácido folclórico. Me parece retrospectivamente una abducción incólume y retraída, mas sin en cambio, no desniego que en la iglesia que yo he fundado de forma cuanti más fundamental, la santa y ensangrentada paporocha de la Virgen, que hemos retomado de manera clínica y hasta estrambóticamente la idea lúdica de la poligamia emancipativa y participativa, diría yo, afrodisíaca. Así que los invito a integrarse de manera neófita y escolástica a esta iglesia, donde la poligamia es incluso ditarámbica y neoliberal. Yo ya comencé con la poligamia, primero con la vecina, pero de manera cuanti más vislumbrante aceptaré otras vecinas. Primero de aquí de Chupamestepenco, pero después del país y posteriormente con posteridad y fastuosidad de todo el mundo e inclusive de otros planetas. Hoy en día existe una gran brecha entre los grupos religiosos y algunos de los grupos mormones más extremistas y fundamentalistas todavía consideran a la poligamia como un modelo a seguir. Sin embargo, la práctica todavía está estrictamente en contra de la política oficial de esta iglesia. ¡Ay, esto de la poligamia es una locura! Si yo con una esposa no puedo, imagínense con varias. Bueno, pero no hay nada imposible para los absurdos desquiciados de esta secta. Sus integrantes piensan firmemente
que a mediados del siglo XIX algunos líderes y miembros de la Iglesia fueron ordenados directamente por Dios a entrar en la práctica del matrimonio plural que hoy conocemos como poligamia, o sea, el matrimonio de un hombre con varias mujeres. Ellos no admiten, como toda religión machista, que una mujer la practique. Esta modalidad matrimonial era exclusivamente reservada a los hombres. ¿En qué estaban pensando aparte del sexo estos idiotas? Imagínense que tienen 20 esposas a las cuales hay que mantener, comprarles cositas y sobre todo, si con una es una misión imposible pedirle permiso para ir con los cuates a tomarse unas cervezas, ahora imagínense tener que pedirle permiso a 20. Ni en mis más retorcidas pesadillas quisiera ser polígamo, y mucho menos mormón. No, a mí no. Aun cuando ahora está prohibida entre los mormones, la práctica de la poligamia nos remite a su fundador, Joseph Smith, que llegó a tener 40 esposas, la mayoría entre los 20 y 40 años, aunque se sabe que llegó a tener una esposa muy joven, Helen Mark Kimball, la hija de unos amigos cercanos con quien se casó meses antes de que esta niña cumpliera los 15 años. La relación de las religiones del mundo con la práctica de la esclavitud ha cambiado con frecuencia a lo largo de la historia. Para resumir una historia increíblemente larga, podría decir que no hay una sola manera de describir los puntos de vista de las principales religiones sobre la esclavitud sin subdividirlos en diferentes épocas y sectas. A veces la esclavitud ha sido un derecho divino del pueblo elegido y sus métodos escritos en los textos sagrados. Una creencia común que ha surgido en múltiples religiones como el Islam y el judaísmo, por ejemplo, y la doctrina escrita que determina cómo tratar a los esclavos según su religión. El Corán describe un método de tratamiento para los esclavos islámicos, al igual que la Biblia hebrea para los esclavos judíos o no judíos. Los católicos no se salvan de esta cruel actividad. ¿Moisés o Jesús? ¿Cuál de estas veneradas figuras católicas habló con firmeza y sin ambigüedades en contra de la esclavitud? Ninguno de los dos. Uno de estos mencionados pilares de la religión católica, Moisés, la aplaudía y en algunos casos aseguraban que tenía algunos esclavos a su servicio. El otro, Jesús, creó leyes para regular, pero no para prohibir la esclavitud. Pasajes de la Biblia como el Levítico o el Éxodo reglamentan la esclavitud. Ese Dios amoroso y bondadoso explica cómo deben ser tratados los esclavos, incluso cómo debes golpearlos para que no mueran. Pero no prohíbe la esclavitud. Un Dios omnisciente que permite que un ser humano tome a otro ser humano como propiedad. Un ser omnipotente que no utiliza sus superpoderes para prohibirla, pues es un Dios que cae en lo más bajo de la moralidad, sea la época que sea. Aunque ahora a las tres religiones más populares se le paran los pelos cuando se habla de la esclavitud y niegan su cruel pasado poniendo como pretexto las clásicas excusas como la mala interpretación de los textos o un error en la traducción y jaladas de esa magnitud, hubo un momento en que los judíos, los cristianos y los musulmanes habitualmente citaban las palabras y los hechos de los fundadores de sus creencias para justificar la esclavitud humana y en algunas épocas, tristemente, la religión se ha utilizado más para promover la difusión de la esclavitud que para evitarla. Las parábolas de Jesús, por ejemplo, estaban llenas de referencias a los esclavos. Términos como siervos o mayordomos son equivalentes a los esclavos de hoy. Sin embargo, Jesús no parece hacer ningún juicio moral sobre la esclavitud en sus parábolas. La Biblia misma, esa supuesta palabra inspirada por Dios, regula la esclavitud en varias partes. Les recomiendo leer fielmente el infame Éxodo 21, donde prácticamente no solo se autoriza la esclavitud, sino que se regula indicando la forma en que se debe tener esclavos y cómo tratarlos. Una verdadera porquería. Sí, esclavitud. Y no solo eso, profesor. Nuestro amigo Pablo de Tarso, en varias de sus epístolas, evidentemente acepta la esclavitud. Le dice a los esclavos que obedezcan a sus amos, y con esto la calidad moral de esta persona se reduce a un nivel muy bajo. Es muy fácil comprobar que ese Dios carece de la más mínima empatía con su creación al autorizar que una persona posea a otra como propiedad. Los estudiosos de las ciencias humanas de los siglos XVIII y XIX concibieron en muchos casos que la moral cristiana y la esclavitud eran términos y realidades contradictorias. Desde sus comienzos, antes del siglo I, después de la Era Común, y sobre todo después de que la nueva religión fue legalizada, la esclavitud y el cristianismo convivieron juntos durante más de un milenio. De este modo,
se redescubrieron las reflexiones de Pablo de Tarso, promoviendo tolerar dicha práctica, y también las anecdóticas críticas que recibió por parte de los denominados padres de la Iglesia, quienes trataron la cuestión de una manera muy ambigua, hecho que promocionó la prevalencia del status quo de la sociedad romana. No fue hasta la época de Agustín de Hipona en el siglo V, cuando finalmente la esclavitud fue descaradamente justificada desde un punto de vista teológico, creando los argumentos necesarios para que ésta ya no solo fuera consentida de forma legal e institucional, sino para que también desde el ámbito de la moral cristiana se admitiera como una manera más de relación entre los seres humanos. Existe una imagen moderna prevaleciente de Jesucristo como un hombre blanco, a pesar de que esencialmente toda la evidencia histórica apunta exactamente en sentido contrario. La idea de un Cristo blanco es relativamente nueva y evolucionó en respuesta a presiones políticas y sociales. Varias representaciones artísticas influyentes de Jesús como un hombre blanco ayudaron a difundir ampliamente la idea hasta que se convirtió en una norma. Aunque los teólogos e historiadores todavía debaten acaloradamente el tema, algunos científicos se han acercado a una respuesta más o menos precisa. Los arqueólogos que usan evidencia de ADN han concluido que es casi seguro que Jesús, de haber existido, no era blanco, aunque también es casi seguro que no era negro. La realidad es probable que esté precisamente en el medio, y la mayoría de los científicos describen el color de la piel más probable de Cristo como cobriza, más parecido a los pueblos mediterráneos modernos. No es solo la piel de Jesús la que ha cambiado a través de los años. Jesús, la figura histórica, fue un profeta tremendamente exitoso durante su vida. Todo esto bajo la lupa de que aún falta la evidencia contundente sobre si realmente existió. En este tema los expertos parece que aún no se han puesto de acuerdo. Pero de existir, es lógico pensar que este Jesús se vio obligado a competir con religiones más profundamente establecidas y exitosas en su época. Como resultado, sus seguidores emplearon una forma selectiva de sincretismo para ayudar a los no cristianos a convertirse. Para decirlo sin pelos en la lengua, muchos de los aspectos más fantásticos de la vida de Jesús fueron adaptados de la deidad romana Mitra y antes de esto tomados del zoroastriano Mer y probablemente también del dios egipcio Horus. No me vean con esa cara de qué disparate está diciendo este viejito idiota. No, en efecto, miren, Mitra y sus muchas otras formas nació el 25 de diciembre de un dios y una madre virgen. Viajó por la tierra como profeta, sanó a los enfermos, caminó sobre el agua, fue llamado Salvador y Pastor, fue seguido por 12 apóstoles y murió. ¿Y qué creen que pasó después de su muerte? Le atinaron. Resucitó después de 3 días. La pregunta es, ¿esto les suena familiar? La imagen de Jesús ha cambiado a lo largo de la historia, por un lado por el capricho de algunos y por otro a la falta de evidencia. Se cree que la imagen más antigua referente a Jesús es un grafito realizado entre los siglos I y III, el cual vemos en este preciso momento y que fue hallado en una pared cerca del Monte Palatino en Roma. Aparentemente fue dibujado por un soldado romano como burla a un soldado cristiano, aunque algunos expertos aseguran que fue dibujado por un estudiante romano como una burla hacia un estudiante cristiano. El dibujo tiene la frase «Alexámenos adora a su Dios» y muestra a un hombre rezándole a un personaje crucificado con cabeza de asno. La cabeza de asno parece ser un ataque directo de los romanos a los judíos, así que la imagen es, por así decirlo, antisemita y anticristiana. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que la inscripción es una representación irónica contra los cristianos. En realidad, la mayor cantidad de representaciones pictóricas sobre Jesús son iconos cristianos del arte medieval. Dichas imágenes presentan características comunes que son universalmente asociadas con Jesús, aunque absolutamente todas ellas carecen de evidencia histórica comprobable. Curiosamente, los evangelios no dan una descripción del aspecto físico del personaje de Jesús. Generalmente es representado como un hombre barbado con una toga y una vara, lo que hace pensar que en las representaciones más antiguas, los cristianos primitivos lo consideraban una especie de mago. El debate sobre la apariencia física de Jesús parece un debate inútil, debido principalmente a que es muy probable que este personaje en realidad no haya existido nunca. ¡Chale, carnal! Me cae que te estás acercando con pusilánime y alegría al callejón de los madrazos. ¡Órale!
resulta que vas a menospreciar de forma fortuita y ultramarina la evidencia de la existencia de Jesús, del mismísimo Dios encarnado. Incluso si padecieras de un voluptuoso y acérrimo odio de forma odiatoria a la gran evidencia que evidentemente se te revienta en la jeta, desnegarías de la existencia imperenne de Jesús. Porque ese es tu tema. Tu única retribución sistemática carece de la juxtaposición térmica para aceptar a Cristo en tu corazón y asimismo es de que tú te desinhibes de su existencia. ¿Qué mente tan evolutiva tienes? Casi fatua y efímera. Y nada más porque tengo que ir con la vecina, no voy hasta allá a partirte todo lo que tienes de hocico. Pero Dios te ama. En última instancia, miles de detalles, desde principios masivos hasta pequeñas sugerencias, han cambiado con el tiempo en todas las religiones del mundo. El punto más importante a destacar, por lo tanto, es que esos cambios han sido adaptados para que las religiones prevalezcan, sigan manipulando a las sociedades y, por supuesto, mantengan su hegemonía sobre las personas. Afortunadamente, las personas han entendido, por ejemplo, que ya la esclavitud no se puede aceptar como un sistema de organización social, que ya no es una práctica común apedrear a la esposa infiel o a cualquiera que te ofenda o no piense como tú. Las mujeres están menstruando sin el temor del repudio social y ya no tienen que esconderse en chozas a las afueras de las ciudades. Hemos visto que es una estupidez morir solo porque usaste lino y lana al mismo tiempo en un tejido, y ahora no es un pecado plantar cultivos diferentes en una misma granja o comer camarones. Esos cambios los hemos hecho porque el razonamiento se ha abierto paso, muchas veces de forma violenta, en la mente de las personas. Y esto ha sucedido con la franca oposición de las religiones, que ven cómo una a una las estupideces escritas en sus supuestos libros sagrados son sustituidas por la inteligencia y la razón. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.